Capítulo 6. Una extranjera vino a ver a Annamalai Swami y al postrarse ante él debió de perder toda conciencia del entorno, porque se quedó como 10 minutos tumbada en el suelo, a sus pies. No era la primera vez que entraba en ese estado al ir a ver a Annamalai Swami. Annamalai Swami, después de observarla un rato, empezó a gritarle a la mujer: «No te quedes así, en laya», un estado como de trance. «Lo estás tomando por costumbre y puede que te sientas feliz un rato, pero esa felicidad no te ayuda espiritualmente. Eso es lo mismo que el sueño profundo. Hasta estar activo en el mundo es mejor que ese laya. Quítate ya esa costumbre», dirigiéndose a todos los demás. En algunas ocasiones, algunas personas entraban en este tipo de estado ante Bhagavan, pero él nunca los animaba a hacerlo, ni siquiera a los que parecía que meditaban profundamente. Recuerdo que una vez Bhagavan se dio cuenta de que había un hombre que llevaba por lo menos 1 hora sentado, inmóvil. Parecía que meditaba profundamente. Pero a Bhagavan no lo engañó. Llamó a Kunju Swami y a otros que estaban presentes y les dijo: «Gritadle, dadle meneos, y cuando se despierte, llevadlo a que haga Giri Pradakshina. Eso es peor que dormir. Ese estado no le hace ningún bien. Quedándose así sentado solo está perdiendo el tiempo». Bhagavan nos decía que tuviéramos cuidado con ese estado y nos contaba historias de sadhus que llevaban años atascados en él. Una de las que más repetía era la de un sadhú que le había pedido un vaso de agua a su discípulo, y mientras esperaba a que se lo trajera, entró en ese profundo laya y se quedó ahí muchos años, tantos que el discípulo murió. El río cambió su curso y se sucedieron varios cambios de gobierno. Cuando volvió a abrir los ojos, lo primero que dijo fue: «¿Dónde está mi vaso de agua?», porque antes de entrar en laya, ese era el pensamiento que tenía presente en la mente, y pasadas todas esas décadas, ese pensamiento seguía ahí. Entonces Bhagavan comentaba: «Esos estados no sirven para nada, no son samadhi». En ese momento, la mujer que se había quedado en laya formuló la siguiente pregunta: «Siempre que me pongo a meditar, al poco rato me quedo sumida en esos estados de laya. ¿Cómo puedo evitar que se produzcan y se apoderen de mí?». Sigue practicando la autoindagación. Esa es la forma de evitar el laya. Por lo general, la mente está acostumbrada a hacer 2 cosas. O bien está llena de pensamientos y hace muchas cosas, o bien se queda dormida. Pero hay gente que tiene una tercera opción, que es caer en ese estado de laya. No debes permitírtelo, porque cuando te acostumbras a ello, se convierte en una adicción. Da gusto estar en ese estado, pero si te quedas muy metida en él, resulta muy difícil salir. Tú ya sabes cómo es ese estado, porque lo has experimentado muchas veces. Pues, en cuanto notes que se están produciendo los primeros síntomas de un trance, levántate
y ponte a andar. No te quedes sentada ni tumbada. Ponte a andar donde estés o mantente ocupada haciendo algo. Y sobre todo, sigue practicando la autoindagación. Si la practicas constantemente, nunca caerás en la ira. Puedes vencer ese hábito. No tienes más que estar atenta y hacer autoindagación. Capítulo 7. Bhagavan dijo: ¿de qué sirve conocer a Dios si no sabemos cómo se llama nuestro propio yo? También hablaba de la vibración yo y decía que emana del ser. Cuando hablaba del yo, se refería al Shabd Nadi, un sonido sutil, o solo a la sensación yo. Las dos cosas se refieren al ser y son relativas al ser. Y el sonido también es el ser. El sonido tiene lugar en el ser. Es lo mismo que el ser o es su reflejo. También es parte del ser. O sea, que es como el color blanco de la leche, que es inseparable de la leche. Sí. Pregunto todo esto porque oigo ese sonido constantemente, pero lo que no sé es si siento el yo en el corazón. Tengo la sensación de que debería profundizar aún más y por eso me pregunto, ¿qué sensación acompaña al sonido? ¿Es eso una buena táctica? Te voy a poner un ejemplo. El ventilador que tenemos en el techo está girando y nos envía una corriente de aire fresco, pero también podemos oír el ruido del motor. Esas dos percepciones se deben a que el ventilador está funcionando. Pues lo mismo sucede con el ser. El sonido insonoro del ser suena constantemente por sí solo. No es que haga un sonido, sino que es el sonido sutil. Si sintonizas con ese sonido, porque no lo puedes escuchar realmente, ya que no es un sonido físico, ese sintonizar con él te llevará a la paz del ser. Esa paz está justo antes de esa pulsión tan sutil y también más allá de ella. Cuando alcances esa paz final, esa quietud insuperable, el sonido desaparecerá en el ser. En ese estado final no hay ningún sonido. No hay más que paz. Algo parecido al estado lleno de paz e insonoro que se experimenta en el sueño profundo. Solo que manteniéndote completamente consciente, porque no se trata de un estado inconsciente. La mayoría de la gente ni es consciente de esta vibración interna tan sutil, ni la oye, porque queda ahogada por el ruido físico del mundo exterior y por el persistente ruido de la mente. Las únicas personas capaces de oírlo son las que apenas tienen pensamientos. Hay que estar en un estado de profunda paz mental para poder ser consciente de ese sonido. Esa vibración sutil resuena constantemente en todas las personas, pero no la oye casi nadie porque queda ahogada por la preocupación que proporcionan los pensamientos. Bhagavan no fue el primer maestro en hablar de ese sonido sutil. Y Maleka, por ejemplo,
Ya lo menciona en Tripura Rahasya. Así que este sonido interior no es algo que se haya descubierto ahora. Cierra los oídos físicos y mentales y podrás oír cómo resuena esa vibración constantemente. Como dije antes, ese sonido lo oigo todo el tiempo, pero tengo la sensación de que esa experiencia no es lo bastante profunda como para hacerme fundir con el ser. Lo digo porque no experimento esa paz de la que nos estás hablando, Swami. Esa paz en la que desaparece el sonido y solo queda paz. Pero yo intento profundizar y me pregunto, ¿de dónde surge esa sensación del sonido? Porque lo que quiero es permanecer en el corazón, en la dicha. Pregúntate, ¿quién soy? O ¿cuál es mi verdadera naturaleza? El ser, por naturaleza, no es más que paz. Si no eres consciente de esa paz, eso quiere decir que te estás identificando con algo que no es el ser. Mientras sigas oyendo, saboreando y oliendo cosas, te estás identificando con el cuerpo, porque cuando se desvanecen las percepciones y quien las percibe, tomas conciencia de esa paz que está ahí, de forma permanente. Yo oigo el sonido. Entonces, me pregunto, ¿quién está oyendo el sonido? Y la respuesta es yo. Lo que suceda después depende de dónde me encuentre. Si estoy en presencia de Swami o en la sala de meditación de Sri Ramanas Raman, entonces siento la presencia del ser y la dicha de la paz. Pero cuando estoy lejos de Swami, ya no es tan fácil. No hace falta que te aferres a eso, porque tú eres eso siempre. Y con eso basta. Tú eres eso. ¿Cómo vas a poder aferrarte a eso o sentirte separado de eso o intentar regresar a eso o perderlo? Si eso es tu auténtica naturaleza, ¿cómo puedes pensar que lo tienes más cerca cuando estás en algún sitio y que lo tienes más lejos cuando estás en otro? Cuando estoy con Swami, tengo la experiencia de eso, pero no tengo esa misma experiencia cuando estoy lejos de él. Desde luego, eso es lo que yo siento, y por eso no acabo de entender lo que Swami me está diciendo. Lo que tú entiendas o dejes de entender no le quita verdad a lo que te estoy diciendo. Tú eres eso. Descubre quién eres y así ya no habrá nada que te impida experimentarlo, porque eso es un hecho. Pues yo sigo diciendo que cuando estoy con Swami puedo ver quién soy. No obstante, cuando estoy lejos de él puedo recordarlo, pero lo que no consigo es experimentarlo directamente. Eso es porque te identificas con el cuerpo y con la mente. Tu mente te hace creer que una experiencia determinada solo se puede producir cuando estás en un lugar específico. Despójate de esa identificación y te darás cuenta de que el ser está en todas partes. Lo verás, lo sabrás y lo serás, vayas donde vayas. Todo es Swami, incluido tú mismo. ¿Cómo puedo dejar de identificarme con el cuerpo? Sobre todo cuando no estoy en presencia de Swami. No importa cuánto lo practique, no logro que sea esa mi experiencia.
medita en soy el ser. Haciendo eso, desaparecerá la idea de que eres el cuerpo. Aunque soy el ser, no deje de ser también una idea, y como tal, pertenezca al mundo de Maya, junto con todas las demás ideas. Puedes empezar a vencer a Maya despojándote de ideas completamente erróneas que te esclavizan y no te aportan más que problemas. ¿Y eso cómo se logra? Reemplazándolas con otras ideas que reflejen mejor la verdad y que te ayuden a acercarte a esa verdad. El hierro se corta con otro trozo de hierro. En la guerra, si hay alguien que dispara una flecha, tú le disparas otra. En Maya, cuando veas que viene volando hacia ti la flecha de una mala idea, esquívala. No dejes que se te clave, porque lo acabarás pasando mal. Y como represalia, dispara tú la flecha de soy el ser hacia el lugar de donde salió la idea errónea. La sadhana es un campo de batalla. Nunca se puede bajar la guardia. No adoptes creencias erróneas ni te identifiques con pensamientos que te hagan infeliz y te lo hagan pasar mal. Pero si ves que eso es lo que te empieza a pasar, responde tú al ataque afirmando soy el ser, soy el ser, soy el ser. Lo que consiguen estas afirmaciones es quitar fuerza a las flechas de soy el cuerpo. Y con el tiempo te blindarán hasta tal punto que los pensamientos de soy el cuerpo que vengan lanzados hacia ti ya no tendrán fuerza para tocarte, ni afectarte, ni hacerte sufrir. Toda esa lucha se produce dentro de Maya, porque en realidad tú eres paz y nada más que paz. Pero mientras lo estés pasando mal en Maya, puedes utilizar esos pensamientos como un arma para acabar derrotándola. Para permanecer como yo mismo, para tener esa conciencia de soy el ser, basta simplemente con que oiga ese sonido yo, porque eso sí que lo oigo en todas partes. Si es algo constante, entonces con eso basta. Si no te olvidas de tu auténtico ser, con eso basta. Tu auténtico ser lo es todo. No hay ni un solo átomo que tenga existencia propia aparte del ser. Tú, el verdadero tú, el ser, lo incluye todo. Cuando te digo que te despojes de tu identificación con la idea de soy el cuerpo, no quiero decir que no seas el cuerpo, sino que debes despojarte de la idea de que solo eres el cuerpo, porque tú eres todos los cuerpos, todas las cosas, toda la creación. Pero, paradójicamente, no florecerá en ti ese conocimiento a menos que dejes de identificarte con objetos específicos como yo soy el cuerpo y con pensamientos del tipo soy fulano de tal. Cuando te has despojado de todos los pensamientos, de todas las identificaciones, de repente surge en ti el auténtico conocimiento. Soy el ser sin manifestar y también soy toda la manifestación. Por eso suelo decirle a la gente, ese cuerpo físico no es lo que tú eres. La mente no es lo que tú eres. Rebásalos para que puedas ver lo que hay más allá. Lo que se intenta con esto es que la gente se despoje de sus ideas erróneas y restrictivas para que puedan tener
una experiencia directa de lo que es auténticamente real. Lo que le pido a la gente es que sean conscientes de la cuerda, de la realidad, en vez de permanecer sumidos en la confusión y perdidos en el espejismo mental de la serpiente. A mí me parece que el pensamiento del yo vibra a la misma velocidad que el sonido y la sensación del yo. Por eso, cuando pienso yo, me recuerda al sonido. Da la sensación de que esto se produce por sí solo, pero después necesito pensar en yo para recordarme esa vibración que se está produciendo. Como te olvidas de tu verdadero ser, la única forma es regresar a tu verdadero ser. Si en una habitación siempre tienes la luz encendida, nunca podrá entrar la oscuridad. Aunque le abras la puerta y la invites a que pase, no podrá entrar, porque la oscuridad no es más que una ausencia de luz. De esa misma forma, la mente es una zona de oscuridad autoimpuesta, en la que se ha impedido deliberadamente que penetre la luz del ser. Se vive en la oscuridad cuando uno cree insistentemente unas ideas que no tienen validez alguna, y se vive en la luz del ser cuando uno se despoja de todas las ideas, tanto de las buenas como de las malas. O sea, que Swami me está diciendo que creerme que soy un cuerpo y una persona determinada es una mera imaginación mía, o más aún, una mala costumbre que me tengo que quitar. Exactamente. Esa costumbre se ha hecho muy fuerte porque llevas muchas vidas reforzándola, pero desaparecerá si meditas en tu auténtico ser. Esa costumbre se irá fundiendo como el hielo que se derrite y se convierte en agua. En una ocasión, Bhagavan comentó que no existe el libre albedrío, que todos nuestros actos están predeterminados y que la única auténtica opción que tenemos es identificarnos o bien con el cuerpo que los ejecuta o con el ser subyacente en el que aparece el cuerpo. Una vez le preguntaron: si yo dejo caer este abanico, ¿eso es un acto que desde siempre ha estado predestinado a suceder en este momento? Y Bhagavan contestó: es un acto predestinado. Supongo que todos estos actos están predestinados por Dios y que, en consecuencia, nunca sucede nada que no sea su voluntad, porque nosotros, como individuos, somos completamente incapaces de apartarnos del guión que ha escrito Dios. Entonces, si recuerdo el ser, es debido a la voluntad de Dios. Y si se me olvida recordarlo en algún momento, también es eso la voluntad de Dios. O, refiriéndome a mi caso personal, si me esfuerzo por escuchar el sonido del yo-yo, ¿se trata de la voluntad de Dios o es cuestión de mi esfuerzo individual? El hecho de olvidarse del ser es debido a la falta de autoindagación. Por eso digo, para no olvidarte más, practica la autoindagación. Olvidarse o dejarse de olvidar no es parte de tu destino, sino que es algo que tú escoges a cada momento que pasa. Eso es lo que decía Bhagavan. Decía que eres libre para identificarte con el cuerpo y sus acciones, con lo cual te olvidas del ser, o para identificarte con el ser y comprender que el cuerpo hace lo que está predestinado a hacer, pero que lo anima y lo sostiene el poder del ser. Si tienes una lámpara de aceite
y se te olvida añadirle aceite, se apagará. La culpa de que se haya apagado la tiene tu olvido y tu falta de atención, porque estabas pensando en otras cosas en vez de cuidar la lámpara. En todo momento, solo tienes una auténtica opción: ser consciente del ser o identificarte con el cuerpo y la mente. Si es lo segundo lo que escoges, no le eches la culpa ni a Dios, ni a la voluntad de Dios, ni a que todo está predestinado. No es Dios quien ha hecho que te olvides del ser, sino que eres tú mismo el que escoges esa opción en cada momento. En el libro de Swami, alguien le pregunta: aunque yo tome decisiones, no tengo la sensación de ser yo quien las tome. No es más que mi destino o la voluntad divina. Swami le contestó que efectivamente así era. En cambio, ahora Swami está diciendo: el que uno haga o no haga la autoindagación no tiene nada que ver con el destino. El ser siempre está presente. Lo único que impide que lo percibas conscientemente es tu ignorancia autoimpuesta. Nuestros esfuerzos, nuestra sadhana, tienen como objetivo acabar con dicha ignorancia. Cuando desaparece esa ignorancia, se revela el auténtico ser. Esa revelación no forma parte del destino. Lo único que está predestinado son las acciones externas del cuerpo. O sea que, entonces, mi vida interior es mi propia responsabilidad y no le puedo echar la culpa a Bhagavan de que yo no me acuerde de mí mismo. Bhagavan siempre está presente dentro de ti y delante de ti. Si no cubres tu visión de Bhagavan con tu ego, con eso basta. El ego es la idea de yo soy el cuerpo. Quítate esa idea y verás que resplandeces porque eres el ser. Eso es lo único que necesitas hacer en esta vida. Todos los acontecimientos de tu vida, todas las cosas que te van a suceder, todo eso está predestinado. Aunque tú no quieras que ocurran, ocurrirán, por mucho que intentes evitarlas. Y si quieres cosas que no forman parte de tu destino, no las conseguirás. No tiene ningún sentido preocuparse por los acontecimientos externos de la vida, porque no hay manera de controlar esas acciones predestinadas. En esta vida, tu responsabilidad es ver quién eres, pero no reescribir todo el guión de tu vida. Por lo tanto, le puedo echar la culpa de todo lo que me pase en este mundo a Dios, al destino o a Bhagavan, pero al mismo tiempo tengo que asumir la responsabilidad de todo lo que me pase por dentro. Así es, ese Bhagavan del que estás hablando no es un cuerpo, ni una persona que existió en un momento dado. Todo es Bhagavan, todo es Ramana. No hay error posible al seguir el camino de Bhagavan, porque Bhagavan es como la luz eterna que nunca se apaga, una gracia que nunca deja de otorgar. Ser consciente de Bhagavan es ser consciente de esa verdad interna. Pero si tú no eres consciente de ese Bhagavan, eso es tu responsabilidad, no la suya. Él no se está escondiendo de ti. Eres tú quien se esconde de él. Él no piensa que está separado de ti. Eres tú quien cree que está separado de él. El mundo exterior es un lugar confuso y deprimente, en el que son pocas las cosas que nos ayudan a recordar
quiénes somos en realidad. Sí, pero puedes pensar que el hecho de que las cosas estén así también es la gracia de Bhagavan, la compasión de Bhagavan. Puedes pensar que Él mantiene el mundo en esta situación para animarnos a mirar hacia adentro. La situación actual nos proporciona una verdadera opción. Si miramos hacia afuera, nos encontraremos con problemas. Si nos dirigimos hacia adentro, encontraremos la paz. Quiero hacer una pregunta sobre otro aspecto de todo esto que a veces me preocupa. Tengo la sensación de que el deseo de fundirnos con el ser es un tipo de vasana porque al fin y al cabo no deja de ser un deseo. Y si me lo permito, implica que debo ponerme a buscar algo que yo no tengo aún. Esa actitud me da la sensación de que estoy haciendo de la iluminación una especie de objetivo a conseguir en vez de algo que está aquí ya, en este mismo instante. Esta actitud es algo dualista y que a veces me da la sensación de que no estoy aceptando la voluntad de Bhagavan en el momento presente, si lo que busco es algo que no existe aquí y ahora. Ese deseo no es contraproducente. El deseo de iluminarse es necesario, porque sin él nunca darías los pasos necesarios para establecerte en el ser. Para empezar a andar, tienen que entrarte ganas de ir a un lugar determinado, porque de no existir ese deseo, nunca te decidirías a dar el primer paso. Cuando te establezcas en el ser, ese deseo desaparecerá. Aunque sé que el ser es inmutable, a mí me parece que mi experiencia varía según el momento. A veces es más intensa, más profunda. Hay veces que siento más intensamente la paz y la dicha, que la mente desea más paz, más dicha, que no se contenta simplemente con oír o sentir el aham spurana. ¿Me supone eso un problema o es correcto desear seguir avanzando en mi sadhana? A cada momento tengo la experiencia de que hay algo que no cambia. O bien estoy oyendo o bien estoy sintiendo el aham spurana. Pero siempre existe un deseo de profundizar cada vez más, de sentir más paz, más dicha. No me contento con lo que experimento. ¿Este deseo de hacer más sadhana es bueno o está dificultando mi percepción consciente del ser? Tu necesidad primordial es establecerte en la paz inmutable del ser. Para eso tienes que despojarte de todos los pensamientos. Si eso ya lo has conseguido, entonces ya no necesitas nada más. Cuando se está en el estado auténtico, ya no hay más carencias, no hay más deseos de esforzarte por alcanzar otro estado. En la iluminación no se desea nada más, ni surge la duda de si se necesita alguna otra cosa. En ese estado final no es más que paz y ahí no hay ni deseos ni duda. Pero como yo no experimento esa paz de la que habla Swami, necesito hacer algo más. Descubre quién eres. Ese es el único consejo que puedo darte. Tú eres paz. Sé esa paz. Y entonces ya no ansiarías nada más. Al parecer, el problema radica en pedir esa paz, en desearla. El que la pide no eres tú. Los pensamientos que vienen y van
no son tú. Todo lo que surja y desaparezca no eres tú. Tu realidad es paz. Si eso no lo olvidas, con eso basta. Capítulo 8. El tema de esta conversación es un verso que Bhagavan escribió en 1913, publicado originalmente en Sri Ramana Gita. Fue incorporado más tarde al Uyadunarpadu, el Supplement to 40 Verses. En calidad de yo, Brahman resplandece sin igual, dentro de la cueva del corazón en la forma del ser. Penetra en tu corazón indagando con la mente, zambulléndote profundamente o mediante el control de la respiración y permanece en el ser. En Uyadunarpadu, Bhagavan menciona los 3 caminos: la autoindagación, observar la respiración y profundizar en el corazón. ¿Podrías hablarnos de esta profundización? ¿Cómo se hace y en qué consiste? Adoptar cualquiera de estos 3 caminos aporta el mismo resultado: hacerse consciente del ser. También se puede decir que estos 3 caminos son lo mismo, aunque a primera vista su descripción dé la sensación de que son técnicas completamente distintas. Bhagavan decía: practica la autoindagación, descubre quién eres realmente. Cuando te quedes completamente absorto en ese problema, esa indagación te conducirá al ser. Pero como había personas que decían que eso les resultaba muy difícil o que ese método no les atraía mucho, a veces Bhagavan les decía que observaran la respiración y vieran de dónde surge. Él siempre sostuvo que la mente y la respiración surgen del mismo punto. Por lo que enfocar la atención en la fuente de la respiración es lo mismo que enfocarla en la fuente de la mente mediante la autoindagación. La tercera opción es profundizar en nuestro interior, pero no se trata de un camino aparte, sino que no es más que otra descripción de lo que sucede al realizar la autoindagación o cuando descubres el origen de la respiración mediante una intensa observación. Profundizar en el interior significa concentrar toda la mente en el ser. Cuando se enfoca la mente en el ser, así de intensamente, la mente se interioriza por sí sola, regresa a su origen y se funde en él. O sea, que no es que haya un método específico para profundizar hacia adentro, sino que es algo que sucede por sí solo, ¿no? No es que suceda por sí solo, porque tienes que seguir esforzándote hasta el punto de que se convierta en algo para lo que ya no tienes que esforzarte. Pero llegar a ese punto requiere que uno se esfuerce. Lo único que hace que la mente se disuelva en el ser es la práctica constante. En el momento en que eso se produce, desaparece la idea de soy el cuerpo, de la misma manera que desaparece la oscuridad al salir el sol. He leído varios libros sobre los aspectos prácticos de las enseñanzas de Bhagavan. Mouni Sadhu escribió sobre la corriente del yo. Osborne escribió sobre una corriente que no es física, pero que se puede sentir físicamente. Según le entiendo yo, lo que esos autores describen es cierto tipo de corriente que ayuda al sadhaka a mantenerse consciente y que según esos libros se puede sentir muy intensamente. ¿Qué es esa corriente? Es una parte especial de la gracia de Ramana,
o es un rasgo común de todos los tipos de búsqueda? Lo único que hacen Ramana y otros gurús es mostrarnos el camino, pero nosotros somos quienes tenemos que recorrerlo para alcanzar la verdad. Si lo que uno quiere es ir a América, por mucho que alguien le explique dónde está y cómo se llega, no será transportado a ese lugar por arte de magia, sino que tendrá que ir al aeropuerto y montarse en el avión. Hay que poner en práctica las instrucciones que te dé el gurú hasta que consigas alcanzar la verdad por ti mismo. La gracia nos conduce al gurú. La gracia nos muestra el camino de regreso al hogar al indicarnos cuál es la dirección que hay que tomar. Pero eso no quita que seamos nosotros los que tengamos que hacer el trabajo. Mi pregunta no se refiere tanto a la gracia en sí como a esa corriente del yo que mencionan esos libros. ¿Es la gracia de Ramana? ¿Es la gracia del ser? Aunque no sé cuál es la respuesta, yo siento muy intensamente esa corriente dentro de mí. Esa corriente, esa conciencia del yo soy, está presente en todos. No es algo especial que tengan los devotos de un gurú en particular. Es nuestra naturaleza y tal como es nuestro denominador común. Pero solo unas pocas almas han madurado lo suficiente para ser conscientes de ella. Aunque esa corriente exista en nuestro interior, es la gracia la que nos pone en contacto con ella, la que nos permite saborearla. Y una vez que la hemos probado, lo que queda es el ansia por alcanzar el ser. Tayumanubar, un santo tamil que Bhagavan citaba con frecuencia, escribió en uno de sus poemas lo siguiente: mi gurú me dijo simplemente que soy conciencia. Al oír sus palabras, me aferré a la conciencia. Aunque solo me dijo una frase, es imposible describir la dicha que experimenté al aferrarme a esa frase tan sencilla. Gracias a esa única frase, alcancé una paz y una felicidad que nunca se podrá explicar con palabras. Cuando Bhagavan contó la experiencia de la muerte que había tenido a los 16 años, más o menos, dijo: aguanté la respiración y apreté bien fuerte los labios para que no se me escapara ningún sonido. No se me podía escapar ni la palabra yo, ni ninguna otra. ¿Por qué hizo eso? No quería que se le escapara por la boca la energía mental. Los 5 sentidos se enfocan siempre hacia afuera al intentar enfrascarse en el mundo, y la boca es uno de los canales por los que se proyectan hacia el mundo los 5 sentidos. Cuando se retienen la respiración y la mente, cuando la energía mental no se dirige hacia afuera para ocuparse del mundo y sus objetos, la mente empieza a retroceder hacia su origen. Puede que Bhagavan no supiera todo esto a los 16 años, pero esto fue lo que le sucedió. Esa experiencia de la muerte le sucedió de forma espontánea, no como resultado de algo que él hiciera conscientemente. Bhagavan quería saber cuál era la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y al parecer la descubrió enseguida. En cambio, cuando yo me hago esa pregunta, cuando intento descubrir qué es el ser, alcanzo a rechazar los pensamientos que surgen como algo ajeno a mí, pero de ahí no paso. Como no encuentro la respuesta que Bhagavan sí encontró, estoy empezando a plantearme por qué me hago esa pregunta.
Dices que tú no encuentras la respuesta correcta. ¿Quién es ese tú? ¿Quién no encuentra la respuesta correcta? ¿Para qué me lo voy a plantear más si hasta ahora no me ha aportado la respuesta correcta? Debes insistir y no tirar la toalla tan fácilmente. Cuando indagas intensamente con la pregunta ¿quién soy?, la misma intensidad de tu indagación te transporta al ser verdadero. No es que te estés haciendo la pregunta equivocada, sino que te da la sensación de que le falta intensidad a tu indagación. Tu verdadero ser no es ni el cuerpo ni la mente. No alcanzarás el ser mientras los pensamientos se enfoquen en cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo o con la mente. Así que es la intensidad de la autoindagación lo que determina que consiga el objetivo. Sí. Cuando no se está haciendo autoindagación sobre el ser, se está pensando en el cuerpo y en la mente. Y como esos son los pensamientos que se suelen tener, lo que subyace es una identificación que dice: soy el cuerpo, soy la mente. Esa identificación es algo que se produjo en un momento determinado, no es algo que haya existido desde siempre. Y todo lo que surge en algún momento del tiempo también desaparece en otro, ya que nada de lo que existe en el tiempo es permanente. Por otro lado, el ser siempre ha existido. Existía antes de que surgieran esas ideas sobre la mente y el cuerpo. Y existirá y seguirá existiendo cuando esas ideas desaparezcan. El ser siempre permanece tal y como es, como paz, sin principio ni fin. La intensidad de tu indagación te llevará a descubrir que esa es tu naturaleza. Sin permitirte vacilaciones, indaga en la naturaleza de la mente preguntándote: ¿quién soy yo? La mente es algo ilusorio. No existe, igual que también es algo ilusorio. Y tampoco existe la serpiente que se ve en el lugar de la cuerda. Borra ese espejismo de la mente, practicando la autoindagación con intensidad y fúndete con la paz del ser. Eso es lo que eres y eso es lo que siempre has sido. Capítulo 9. Swamiji está establecido en el ser. Sí, aunque a veces resulta extraño responder a esa pregunta. Es como si alguien te preguntara si te has convertido en un ser humano. Uno siempre es un ser humano, porque no es algo que se pueda conseguir haciendo algo en particular. Para uno mismo, es evidente que siempre ha sido un ser humano. Tanto es así que le resulta extraño tener que sortear este tipo de preguntas. Para mí no es algo evidente. Entonces, descubra también quién usted es. ¿Y cómo descubre uno quién es? Lo descubrirá practicando constantemente la autoindagación. Pregúntese: ¿soy este cuerpo? ¿Soy la mente? Cuando esa autoindagación sea muy profunda, comprenderá quién es usted. ¿Cuánto tardó Swamiji en descubrirlo? Si uno ha madurado lo suficiente, puede tomar conciencia en un instante. Pero si no ha madurado, tiene que empezar a hacer sadhana para volverse receptivo a la verdad.
¿A cuál de esas categorías pertenecía usted? Yo estuve más de 12 años al servicio de Bhagavan y después me vine a este sitio porque quería establecerme más en el ser. Al cabo de varios años de sadhana, me establecí en el ser. Swamiji está completamente establecido en el ser. Sí. ¿Qué sucede cuando Swamiji está profundamente dormido? ¿Es igual que cuando está despierto? Sí. Tengo entendido que cuando la gente se acercaba a Ramana Maharshi, sentía una profunda paz. Pero yo, sentado aquí, en presencia de Swamiji, no la siento. ¿A qué se debe? No todo el mundo sentía paz en presencia de Bhagavan. Madhava Swami, a pesar de haber sido el asistente personal de Bhagavan durante muchos años, dijo que nunca había sentido paz. Se quejaba de lo mismo que usted. En sus últimos días dijo: la gente dice que siempre que están en presencia de Bhagavan sienten una paz impresionante. Pero yo, cuando entro en la sala de Bhagavan, lo que siento es que lo paso fatal. Le cuento todo esto porque la respuesta a su pregunta es: el que se sienta o no se sienta en paz en presencia de un ñani depende del grado de madurez del individuo. El que ha madurado siente claramente el efecto de la presencia de un ñani e inmediatamente experimenta paz en su presencia. En cambio, otros tienen que esperar. Los que no están preparados tienen que esperar. En otras palabras, es por culpa de mi inmadurez que no consigo sentir paz en presencia de Swamiji. No se juzgue de esa manera. No piense que está inmaduro. Pensar eso de usted mismo se convertirá en un obstáculo que le impedirá establecerse en el ser, porque la verdad ya está en su interior. Pero Swamiji acaba de decir que cuando uno está maduro es capaz de sentir paz en presencia de un ser liberado. Madurez e inmadurez son cosas de la mente. Usted no es la mente. Usted ya es el ser. Hay distintos grados de iluminación. Por ejemplo, a Ramana muchos lo consideraban un Sadguru. Swamiji tiene el mismo grado de conocimiento que Ramana. Imagínese que está usted ante una lámpara de aceite muy grande y que su propia lámpara está apagada. Lo que hará será acercar la suya a la grande, que ya está encendida, y cuando se aleje de ella, usted ya tendrá su propia llama, su propia luz. A partir de ese momento, vaya donde vaya, esa luz estará con usted. El estado de ñana es igual para todo el mundo. Todo el que se establece en el ser está en el mismo estado de paz, que está más allá de la mente. Aunque la experiencia del ser sea igual en todos los casos, algunos ñanis ayudan a mucha gente, mientras que otros, igual de iluminados, ayudan a menos gente. Incluso hay unos ñanis que no imparten ningún tipo de enseñanza, sino que llevan una vida corriente y rara vez se les llega a reconocer su estado. El agua puede estar en un pozo o en un lago. El agua es la misma, pero la de un sitio puede saciar la sed de mucha más gente que la otra.
Una lamparita puede servir para dar luz en una habitación, mientras que una lámpara enorme puede iluminar toda la calle. Bhagavan era una de esas luces enormes y resplandecientes, capaces de dar luz a una zona enorme. Por eso guió y trajo a mucha gente a la luz. Swamiji está diciendo que algunos ñanis son unas lámparas enormes, mientras que otros son como lamparitas. ¿Esas lamparitas acaban haciéndose más grandes o se quedan siempre igual? Sea como sea la lámpara a la que usted se dirija, la luz siempre es la misma. Todo esto de las lámparas no es más que un ejemplo. Lo que estoy intentando explicarle es que solo unos pocos tienen capacidad para llevar a mucha gente a la luz. Una cosa es establecerse en la verdad y otra completamente distinta es guiar a los demás a ella. Cuando es cuestión de guiar a los demás, no todos los ñanis son iguales. Pero lo que le preguntaba es si las lamparitas se hacen grandes o están destinadas a quedarse siempre igual. En ese momento, un devoto de Annamalai Swami, claramente indignado por toda esa batería de preguntas, interrumpió la conversación y a su vez le preguntó al visitante: ¿por qué vuelve usted a repetir la pregunta? ¿Es que ha venido a poner a prueba el estado de Swamiji? Hacer este tipo de preguntas no le va a ayudar a establecerse en el ser. Cuando se tiene un profundo deseo de establecerse en el ser, todo este tipo de preguntas desaparece, porque la mente ya no se entretiene con este tipo de pensamientos. Usted me puede hacer muchas preguntas y yo le puedo dar la cantidad de respuestas que sea. Y así podríamos seguir durante horas. Pero ni sus preguntas ni mis respuestas le van a aportar la más mínima satisfacción. Permitir que la mente se distraiga con este tipo de preguntas no le va a servir para tener una experiencia del ser. Le aconsejo que se pregunte a sí mismo: ¿quién está haciendo esta pregunta? ¿Y quién es el que recibe la respuesta? Tomar esta actitud ante sus dudas y pensamientos, buscar qué es lo que los origina, le conducirá al ser. Y ahí sí que no hay ni preguntas ni respuestas. No hay nada más que paz. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué representa Arunachala? Como anoche fue de luna llena, mucha gente dio toda la vuelta a la montaña a pie, por el camino, y yo también. No es una montaña cualquiera, no es como las demás montañas del resto del mundo. Es una montaña espiritual, y los que se sienten vinculados a ella notan que su magnetismo le transporta hacia el ser. Aunque tenga aspecto de montaña, está cargada de energía del ser. Hacer todo el recorrido alrededor de esta montaña puede ser muy beneficioso para los buscadores que vienen aquí movidos por su deseo de establecerse en el ser. Es algo que puede ser una gran ayuda para la sadhana. En cualquier sitio hay agua bajo la tierra, pero hay algunos lugares en los que resulta más fácil encontrarla, pues de igual modo el ser está en todas partes. No hay sitio alguno en el que no esté.
Pero también es cierto que hay algunos lugares y algunas personas cerca de los cuales resulta más fácil sentir la presencia del ser. En el entorno de esta montaña, la presencia del ser es más potente y se manifiesta con más fuerza que en cualquier otro lugar. Sin embargo, resulta imposible expresar con palabras la inmensa gloria de esta montaña. Es algo que debe experimentar uno mismo. Muchas veces decimos, he dormido fenomenal, pero si alguien nos pide que describamos con palabras el bienestar que hemos sentido en ese estado, ¿qué le podemos decir? Es algo que se puede experimentar, pero que no se puede explicar. Pues, así es el ser. Es algo que se puede experimentar, algo en lo que uno se puede transformar, pero es un estado que no se puede explicar con palabras. Y lo mismo sucede con esta montaña. Se puede vivir la experiencia de la montaña, pero es algo a lo que no se le puede dar una explicación satisfactoria. En la mitología hindú existe lo que se llama el árbol otorgador de los deseos, el cual, si te lo encuentras y le dices lo que quieres, te lo concede. Arunachala también tiene fama de ser así, por eso viene tanta gente cuando hay luna llena, para hacer todo el recorrido que rodea a la montaña de noche y a pie. Pero son muy pocos los que vienen para pedirle la iluminación, para pedirle una paz inalterable. En el fondo, todos los seres están buscando esa paz inalterable. Pero, ¿quién se la pide cuando viene aquí? Si estás dispuesto a recibir la paz, Arunachala puede concedértela. Esa paz ya la llevamos dentro, pero la gente no la percibe y por eso se pasa la vida buscándola por todas partes, en sitios externos. Es una cuestión de fe que Arunachala aporte resultados o tiene algún tipo de poder inherente, independientemente de que yo crea en ella o no. Podríamos decir que Arunachala es una luz que brilla tanto si se cree en ella como si no. Cuando te acercas a una lámpara, te llega su luz tanto si crees en ella como si no. Pues Arunachala es la luz del ser, y la luz del ser nunca deja de resplandecer, aunque uno se niegue a creer que existe. Arunachala es el único sitio de este tipo, ¿o hay más? Tengo entendido que en el Himalaya también existen sitios muy poderosos. Bhagavan dijo que Arunachala es superior a cualquier otro lugar sagrado. Aunque en el mundo hay otros lugares sagrados y poderosos, ninguno lo es tanto como Arunachala. Y eso es algo que Bhagavan describió en sus versos. La cantidad de Shakti, de energía espiritual que hay aquí es impresionante. Podemos absorber toda la que queramos, pero por mucho que podamos coger, nunca disminuirá la cantidad original, porque es una fuente inagotable. Incluso antes de que Bhagavan viniera y se estableciera aquí, hubo innumerables sabios que ya habían descubierto por sí mismos el poder de Arunachala. Muchos fueron los que llegaron aquí, se establecieron en el ser y le achacaron su iluminación al poder y a la gracia de esta montaña. Bhagavan la elogió en sus poemas. Otros sabios también hacían referencia a la grandeza de Arunachala en sus versos y en sus enseñanzas. Pero
Aunque ha habido más gente que ha cantado sus alabanzas, no han conseguido como Bhagavan darle fama mundial a Arunachala y a su poder. Bhagavan reveló el secreto de Arunachala, razón por la cual ahora vienen tantos extranjeros. Bhagavan siempre sostuvo que el poder de esta montaña no es una cuestión de creencia. Decía que cuando uno se sienta a la sombra de un árbol, siempre se siente más fresco. Es un hecho físico y no es una cuestión de fe. Y él decía que con Arunachala pasa lo mismo, que ejerce una influencia sobre la gente que está aquí, tanto si creen en ella como si no. Una vez dijo, Arunachala es como un fuego. Si te acercas, sentirás el calor tanto si tienes fe en él como si no. Y también le oí decir en una ocasión, si haces el recorrido alrededor de este monte, te dará su gracia, aunque no la quieras. En algún sitio he leído que Bhagavan decía que los ñanis tienen la capacidad de conectar la mente individual con el Ser Supremo. Sí, un barco enorme tiene capacidad para llevar a mucha gente al otro lado del océano, mientras que uno pequeño solo puede transportar a unos pocos. Y hay ñanis que no transportan a nadie. Aunque parezca que esos ñanis que no tienen discípulos no están ayudando a nadie, su poder, el poder de su iluminación, sí ejerce un efecto positivo sobre todos los seres. Pero es cierto que algunos ñanis fallecen sin impartir enseñanzas a nadie directamente, como por ejemplo el caso de la vaca Lakshmi o de la madre de Bhagavan. Bhagavan dijo una vez que un ñani que viva en esta tierra constituye una inmensa ayuda para la gente. Sí. Capítulo 10. Me gustaría preguntarle a Swamiji cómo fue su propia experiencia, si fue un hecho singular, una explosión de conocimiento, o si fue algo que se produjo gradualmente, de forma más sutil. Mi experiencia fue que mediante un sadhana constante me fui dejando estar en el ser. Fue un proceso gradual. O sea que, entonces, no es algo que se tenga que producir como una especie de Big Bang. No es algo nuevo que se produzca en uno de repente. Es algo que está ahí eternamente, pero que está recubierto de muchísimas cosas y que hay que redescubrir. Pero algunas personas se encuentran en eso de golpe, como por una explosión. Es que esta mañana he estado hablando con un hombre que dice estar iluminado. Es el que ha venido aquí, ¿se acuerda? Y me ha dicho que, para él, fue como una explosión de revelación de eso, y que, según él, lleva establecido en esa experiencia desde 1982. Riéndose, tanto si dice, no sé quién soy, como si dice, ya sé quién soy, son dos frases que dan risa, porque tú eres eso. Aunque lo seas, no hay nada que decir al respecto. Cuando alguien dice, soy un ñani, estoy iluminado, ¿quién es el que lo afirma? Exactamente eso es. Muy bien. ¿Puedo hacerle otra pregunta sobre mi autoindagación? Desde hace un tiempo, sobre todo al dormir, tengo momentos
en los que no tengo ningún pensamiento, pero también me sucede en los sitios más inverosímiles. En Lucknow, que es una ciudad grande, con mucho ajetreo y con gente que grita por todas partes, yo iba en bici por una calle abarrotada de gente cuando de repente sentí la paz del ser de la que surgía todo. Estaba sintiendo el ser, o al menos era una experiencia que me imagino que debía tratarse del ser, porque en medio de todo aquel caos de la calle, yo sentía una quietud y un silencio total. Pero otras veces el péndulo está al otro lado y me siento completamente perdido en mi mundo mental y en el caos del mundo exterior. No tengo claro el proceso y la técnica de la autoindagación. Tanto es así que tengo que releer constantemente las enseñanzas de Ramana sobre este tema hasta que desaparece mi confusión. Me gustaría saber qué puede comentar Swamiji al respecto, aunque sé que no hay nada nuevo que decir sobre todo esto y que lo que tengo que hacer es seguir con la autoindagación. Meditar constantemente es la única manera. Cuando entras en tu habitación con una lámpara de aceite encendida, inmediatamente desaparece la oscuridad. De lo que tienes que estar atento es de que no se te apague la lámpara, de que la llama no se apague para no quedarte a oscuras. Mientras no estés firmemente establecido en el ser, tienes que seguir con tu meditación. Cuando uno se olvida de sí mismo, las dudas se apoderan de él. Mis dudas no son mi único problema. Lo que siento es que mi ansia por estar en el ser no es lo bastante intensa y eso me preocupa mucho. Cuando se te olvida el estado en que eres tú mismo, ese es el momento de preguntarte, ¿quién se está olvidando del ser? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién se siente confuso? Practica así la autoindagación. Rechaza todo lo que no seas tú y regresa a ti mismo. Pero es que a veces las dudas pueden conmigo. Cuando no se mantiene la meditación con la continuidad necesaria, lo que predomina es la otra parte de la mente. Tienes que dominar esa mente que te está alejando de ti mismo, practicando esa autoindagación sin parar. Cuando se bate el cuajo y se separa el suero de la mantequilla, una vez separados ya no se vuelven a juntar nunca más. Cuando ordeñas una vaca, la leche que obtienes nunca volverá a estar en la vaca. De esa misma forma, cuando uno se establece en el ser, ya no regresa nunca a la ignorancia. Cuando me invaden esas dudas sobre mí mismo, por dentro siento un deseo o un anhelo muy fuerte de saber quién soy. Pero hay otras veces que ese sentimiento no es tan fuerte. ¿Qué opina Swamiji al respecto? Te pase lo que te pase, plantéate esta cuestión. ¿A quién le está pasando todo esto? Haz eso y regresa a tu ser, que es pura paz. Yo pensaba que ese anhelo era un punto a mi favor. ¿No nos ayuda tener ese anhelo? Si tu deseo de conocerte a ti mismo es lo suficientemente intenso, entonces esa intensidad de tu anhelo te conduciría al ser. Pero, aún así debo seguir practicando la autoindagación, ¿no? Si te quedas en el ser, ya no te hace falta la autoindagación.
Pero si te apartas del ser y regresas a la mente, entonces tienes que empezar otra vez con la autoindagación y regresar al ser. ¿A quién le surge este intenso deseo de tomar conciencia del ser? Debe ser al yo que tiene que desaparecer, ¿no? ¿Quién es ese yo? No es ni el cuerpo ni la mente. Si te mantienes consciente de que eres el ser, entonces ya no hay cuerpo ni mente. Por tanto, ¿quién es ese yo? Indaga en ti mismo y descúbrelo por ti mismo. Cuando ves la cuerda, ¿qué le pasa a la serpiente? No le pasa nada porque nunca existió. Pues esto es igual. Cuando vives consciente de que eres el ser, sabes espontáneamente que ese yo nunca ha existido. Todo es el ser. Tú no eres algo que exista aparte del ser. Todo eres tú. Tu auténtico estado es el ser. Y en ese ser no hay ni cuerpo ni mente. Esa es la verdad. Y eso se sabe cuando se tiene esa vivencia. Esa idea de soy el cuerpo es errónea. Tiene que desaparecer esa idea falsa y tiene que surgir la convicción de que soy el ser, hasta el punto de convertirse en algo constante. De momento, a ti te resulta natural tener esta idea de soy el cuerpo, pues tienes que esforzarte por llegar al nivel en que la sensación de soy el ser se convierte en algo natural en ti. Y eso sucede cuando desaparece la idea equivocada de que eres el cuerpo, cuando dejas de creerte que es verdad. En ese momento se desvanece igual que se desvanece la oscuridad al salir el sol. Toda esta vida es un sueño dentro de un sueño y dentro de un sueño. Soñamos con este mundo, soñamos que nos morimos y que nacemos en otro cuerpo. Y en este nacimiento soñamos que tenemos sueños. En estos sueños se alternan todo tipo de placeres y de disgustos, pero llega un momento en que uno se despierta. En ese momento, que es lo que llamamos la iluminación, se comprende que todos esos nacimientos, todas esas muertes, todos esos disgustos y todos esos placeres eran sueños irreales que, por fin, han terminado. A todo el mundo le ha pasado alguna vez eso de soñar que está soñando. Sueña que se despierta de un sueño, pero ese despertar se produce dentro de un sueño. Todas nuestras vidas son sueños. Cuando se termina el sueño de esta vida y comienza el de otra, no somos conscientes de que ambos sueños se producen en el sueño subyacente del samsara. En el libro ¿Quién soy yo?, Bhagavan nos dice que consideremos que el mundo es un sueño. Cuando en realidad seas consciente de eso, ya no te afectará nada, porque sabrás con absoluta firmeza que toda manifestación no es más que un sueño irreal. Capítulo 11. Cuando yo vivía en Alemania, meditaba siempre ante una foto de Bhagavan y sentía mucha paz. Un día, mientras meditaba como siempre ante esa foto, empezó a salir de los ojos de Bhagavan una luz que fluía hacia afuera y que empezó a envolverme. Poco después, entré en un estado atemporal de paz y de dicha que no había experimentado nunca antes. Perdí la noción del tiempo, del cuerpo y del espacio. No había más que paz y conciencia. Esa experiencia me impactó tanto que, desde entonces, tengo un enorme anhelo de volver a tenerla. Pero nunca se ha vuelto a producir. Por mucho que lo intente,
Ni siquiera siento que me está acercando a eso. ¿Cómo puedo volver a experimentarla? Mediante una autoindagación constante. ¿Quién tuvo la experiencia y quién la perdió? ¿Quién siente anhelo por volver a experimentarla? ¿Quién está teniendo todos esos pensamientos? Si mantienes este enfoque, acabarás por darte cuenta de quién eres de verdad. Esa experiencia que tuviste no proviene de algún sitio ajeno a ti, está dentro de ti. Descubre quién fue el que la tuvo. La autoindagación se hace con la mente, la cual suele estar llena de conflictos y además ni siquiera existe en realidad. ¿A qué se debe? La mente que se utiliza para la autoindagación es la mente pura, la mente sátvica. Nos servimos de la mente sátvica para eliminar la mente impura, que es rayas y tamas. Si continúas practicando la autoindagación con la mente sátvica, a la larga, la mente sátvica acabará disolviéndose en el ser. Hace un tiempo tuve una depresión de la que me sentía incapaz de salir. Un día, mientras practicaba Guri Pradakshina, como hago cada día, me detuve en el puente de Bhagavan, el pretil de un paso sobre una alcantarilla que hay a unos 6 kilómetros del Ramanasrama. Cerré los ojos y empecé a meditar en Arunachala. De repente, mi depresión se esfumó, fue reemplazada por paz y no he vuelto a estar deprimido nunca más. El que estaba deprimido no eras tú. Tu auténtica naturaleza es paz. No te identifiques ni con la mente ni con los estados de depresión que ella produce, porque eso no eres tú. Al superar la depresión, me he dado cuenta de que siempre estoy en un estado lleno de paz. Poco después de la depresión, he conocido una chica india y me he enamorado de ella. Y a veces me viene el pensamiento de que me gustaría que nos casáramos. ¿Es aconsejable casarse? ¿No sería un obstáculo para mi sadhana? ¿A esa chica le interesa la espiritualidad? Sí, acude con frecuencia a templos y lee libros sobre la espiritualidad. Si la pareja ha progresado espiritualmente igual que tú, sería una gran ayuda. Pero si en una pareja uno está menos interesado en temas espirituales que el otro, el que tiene menos interés acabará tirando del otro, a menos que el que esté más interesado sea muy fuerte espiritualmente. Además, en este tipo de situaciones siempre hay peleas y tensiones. Cuando los dos miembros de una pareja sienten el mismo anhelo por establecerse en el ser, la vida de casado está bien. De lo contrario, constituye un obstáculo. ¿Cómo podemos seguir haciendo sadhana con nuestras actividades diarias? No resulta nada fácil. A Ramakrishna le hicieron esta pregunta una vez y como respuesta puso el ejemplo de un niño que está jugando a dar vueltas y vueltas. Cuando haces eso, enseguida te mareas y te caes. Pero si el niño da vueltas agarrándose a un poste con la mano, eso le permitirá mantenerse de pie y no caerse. En este mareo del mundo del samsara, si nos agarramos al poste del ser, conseguiremos mantenernos de pie y no caernos. Puedo ponerte otro ejemplo. Cuando abres una anona,
el desagradable y pegajoso líquido lechoso que sale de su interior te impregna las manos y te resulta muy difícil sacar la fruta. Además, después tardas horas en poder desapegarlo de tus manos. No obstante, si antes de abrir la anona untas las manos con un poco de aceite, ese líquido lechoso no te molestará, porque el aceite evitará que se te peguen las manos. Si no utilizas alguna protección, el contacto con los asuntos del mundo puede resultar pegajoso y desagradable. Pero si te untas todo tú del aceite del recuerdo del ser, te puedes desenvolver y mover tranquilamente por el mundo sin que se te pegue ninguno de los asuntos que tengas que resolver y sin que te cause problema alguno o inconvenientes. Cuando está presente el recuerdo del ser, en la vida todo fluye suavemente y uno no se apega a lo que está haciendo. Cuando Swamiji trabajaba en el ashram, ¿cómo se las apañaba para seguir haciendo su sadhana? En aquella época podíamos acceder a Bhagavan casi en cualquier momento, así que él me guiaba en mi sadhana con regularidad. Me dijo que leyera Shivananda Lahari, Elam Ondre, Upadesha Saram y otros escritos. También me dijo que hiciera pranayama, cantar las escrituras. Todo eso me ayudó mucho a mantener la mente enfocada en el ser mientras trabajaba. Sri Bhagavan decía a menudo: cuando estés trabajando, no lo hagas con la idea de estoy trabajando. Si puedes mantener esa actitud, el trabajo no será un lastre y no te afectará ningún problema. No establezcas diferencias entre el trabajo y la meditación. Si no estableces diferencias, todos los trabajos que hagas se convertirán en una meditación. Y tampoco hagas distinciones entre distintos tipos de trabajo. No pienses, este trabajo es bueno, este trabajo es malo. Si afrontas todos los trabajos de la misma manera, todo lo que hagas te ayudará en la sadhana. Tenemos que vivir en el mundo y tratar con gente, y muchas de esas personas quieren aprovecharse de nosotros. Una cosa es mantener el silencio y el desapego, pero debemos estar callados y desapegados hasta el punto de permitir que la gente se aproveche de nuestra pasividad. Puedes estar en silencio por dentro y ser severo por fuera, si ese es el papel que te corresponde desempeñar en el mundo. Esto me recuerda una historia de una serpiente que vivía bajo una mata a la orilla de un camino. Cuando alguien se le acercaba, la serpiente hacía mucho ruido e intentaba morderle. Era un serio problema para todos los que pasaban por allí. Un día, un sadhu errante pasó por delante de la mata y la serpiente, como siempre, sacó toda esa agresividad suya. Pero el sadhu, que tenía el don de hablar con los animales, le dijo: «Estate quieta y no muerdas a la gente. No hace falta que te comportes así. Vive en paz y no molestes a la gente que pasa por aquí». La serpiente siguió su consejo y a partir de ese día cambió por completo de forma de ser. Se quedaba enroscada tranquilamente bajo la mata y no molestaba a nadie que pasaba por allí cerca. Al cabo de unos días, los paisanos se dieron cuenta de que la serpiente ya no constituía ninguna amenaza y en vez de sentirse aliviados, empezaron a tirarle piedras y a intentar echarla de allí a palos.
Esa es la reacción instintiva que tiene la gente ante las serpientes. Cuando se encuentran con una, les surge un impulso muy violento hacia ellas. La serpiente estuvo unos días sin hacer caso a esas provocaciones, pero no tardó en darse cuenta de que la situación no había mejorado en lo más mínimo. A los pocos días, volvió a pasar el sadú por allí y le preguntó a la serpiente qué tal le iba con su nueva forma de vida. La serpiente respondió: pues no muy bien. Por hacerte caso, lo estoy pasando fatal. Me quedo muy tranquila y no molesto a nadie, pero por culpa de mi tranquilidad y de comportarme como un sadú, la gente se está aprovechando de mí, me tiran piedras y me maltratan, cosa que nunca me hubieran atrevido a hacer antes porque sabían que yo les podía plantar cara y morder. El sadú se quedó pensando un rato y entonces le dijo: yo te aconsejé que estuvieras tranquila y que no molestaras a nadie, pero eso no quiere decir que te quedes ahí sin hacer nada. Mientras la gente viene a hacerte daño, de ahora en adelante, cuando alguien venga a molestarte, simplemente haz como si le fueras a morder. Puedes enfadarte exteriormente, pero interiormente sigue manteniendo la calma. Desde ese momento, la serpiente aplicó esta nueva táctica. Cuando alguien pasaba cerca de su mata, siseaba en señal de amenaza. Eso le bastó para que todos la rehuyeran. Todos podemos ser así, si las circunstancias lo exigen. No hay ocasiones en las que se hace necesario ser tajante. Podemos desempeñar el papel de que estamos enfadados, pero al mismo tiempo debemos saber que no estamos más que desempeñando un papel que resulta necesario en un momento determinado. Mientras tanto, por dentro nos mantenemos en paz. Capítulo 12. Annamalai Swami. En su última vida, los ñanis suelen nacer con un montón de puñas a cuenta de todo lo que han hecho en sus vidas pasadas. Aunque el ñani es incapaz de experimentar por sí mismo todos estos puñas, sí pueden esto constituir una gran bendición para la gente que se le acerque. Y lo mismo sucede con todos los papans que traiga el ñani a su última vida. Un pobre puede volverse rico de repente porque le ha caído en gracia a un millonario que le ha regalado un montón de dinero. Los que acuden a un ñani y le sirven de forma desinteresada se acaban convirtiendo en millonarios espirituales al recibir del ñani los puñas que éste no utiliza, mientras que los que se le acercan para insultarle y meterse con él acaban por recibir todos los papans que él no utiliza. Es un proceso automático. No es que el ñani se dedique a escoger a la gente que deba recibir esos puñas, sino que es una transferencia que se produce de forma automática. Al recibir todas esas bendiciones, los devotos se van desarrollando espiritualmente y alcanzan unos niveles que les resultarían muy difíciles, si no imposibles de alcanzar por cuenta propia a base del esfuerzo. Mi propio caso sirve de ilustración. Cuando era muy joven, me dedicaba a hacer todo tipo de prácticas espirituales por mi cuenta, y dudo que hubiera conseguido experimentar la verdad del ser solo con esfuerzo. Afortunadamente, la gracia me trajo a Bhagavan, y por su gracia tuve la oportunidad de servirle. Mi cercanía a Bhagavan y lo que trabajé para él me prepararon para la verdad. Esta lección de lo importante que es estar con un ñani la aprendí nada más empezar a vivir en el Ramanasraman. A las pocas semanas me sentí decepcionado de la actitud que tenían muchas de las personas que habían en torno a Bhagavan,
porque daba la impresión de estar más interesadas por los cotilleos que por la meditación. Yo sabía que Bhagavan era un gran ser, pero me resultaba incómodo vivir con gente que yo consideraba que no se tomaba muy en serio la vida espiritual. Por ese motivo, decidí marcharme del ashram y meditar por mi cuenta. Pero ese intento de huida no tuvo éxito. La gracia y la energía de Bhagavan me hicieron regresar desde Polur, a donde yo me había trasladado. El día que regresé, al sentarme delante de Bhagavan, se me quedó mirando y mientras me miraba, empezó a resonar en mi corazón uno de los versos del Ulladu Narpadu Anubandham. Ese estado supremo que se ensalza y se alcanza aquí en esta vida, con la práctica de una clara indagación y que surge en el corazón cuando uno consigue establecer una relación con un sadhu, no se alcanza por escuchar a predicadores, estudiar y aprender el significado de las escrituras, mediante buenos actos u otros medios. Yo nunca había leído este texto, así que no sé cómo se las apañaron esas palabras para resonar en mi interior. Nadie las oyó, solo yo. Ese verso ensalza la relación que se establece con un ñani al decir que ese tipo de relación con un ser así es muchísimo más eficaz para el sadhana que cualquier práctica espiritual que uno pueda hacer por cuenta propia. Al oír esas palabras, me sentí lleno de valor para quedarme en el Ramanasraman y servir a Bhagavan. Dice que trabajando al servicio de un ñani se pueden recibir como bendición los puñas que él no haya utilizado. Se necesitan muchos puñas propios para tener la oportunidad de conocer un ñani y trabajar a su servicio, porque no es tan solo una cuestión de buena suerte. Sí, uno de nuestros santos escribió un verso a este respecto. Los que han ido acumulando puñas a lo largo de muchas vidas, los que han purificado la mente hasta cierto nivel, los que se han esforzado mucho espiritualmente a lo largo de muchas vidas, este tipo de almas virtuosas conocerán a un gurú iluminado con cuya gracia conseguirán alcanzar la verdad. Si uno quiere entrar en calor, se tiene que acercar al fuego. Cuando necesita agua, tiene que ir hasta el pozo. Y cuando quiere gracia para ser consciente del ser, tiene que dirigirse a un ñani. A veces, Bhagavan citaba un verso que dice así: los inmortales Vedas establecen que una devoción inquebrantable a un sabio santo no solo complace a la Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva, sino que también garantiza que se obtengan los beneficios de todos los ritos védicos, así como finalmente la liberación del ciclo de la reencarnación. Después de ese intento de huida, nunca volví a separarme de Bhagavan. Nunca me fui a ningún otro sitio para hacer mis prácticas espirituales, sino que simplemente me dediqué a escuchar lo que me decía mi gurú y a poner en práctica lo mejor que podía las instrucciones que me daba. Entonces, un día en la sala, Bhagavan se giró hacia mí y me dijo: se han acabado tus karmas. He tenido la grandiosa oportunidad de entregarme a un gurú como Bhagavan, de confiar en él y de servirle. No ha sido fruto de mi propio esfuerzo. Esto es algo que sucede muy raramente, ya que seres como Bhagavan no aparecen muy a menudo. Cuando se quiere estudiar, se va al colegio. Cuando se quiere ñana, hay que dirigirse a un ñani. Quiero hablaros un poco más de la gracia del gurú. Bhagavan me dijo que el gurú es el ser que tenemos dentro. El ser se manifiesta en una forma física que empuja a la mente del devoto hacia el ser, pero al mismo tiempo el gurú reside en nuestro interior en forma de ser
no manifiesto. Desde dentro nos atraes así. Este tira y afloja es lo que constituye la gracia del gurú. Para que la gracia del gurú pueda actuar en nosotros, tenemos que entregarnos. Tenemos que despojarnos de todas las cosas de este mundo y de todos los otros mundos y enfocar nuestra atención en el ser. Si deseamos algo de este mundo o del siguiente, se nos dispersará la energía con esos deseos y tendremos que nacer una y otra vez para que nos sean satisfechos. Una vez le dije a Bhagavan que deseaba irme a vivir a una cueva donde pudiera meditar a solas. Bhagavan me dijo: si tu mente sigue manteniendo ese deseo, tendrás que nacer una vez más. ¿De qué sirve mantener semejante deseo? Si es algo que forma parte de tu destino, sucederá por sí solo. Deja de pensar esas cosas. Por lo tanto, deshazte de todos tus deseos, todas tus preferencias y tus aversiones. Si es cierto que eres la totalidad, ¿cómo va a haber una parte que te guste y otra que te disguste? Para apoyarme en mi decisión, a veces Bhagavan me daba ánimos contándome historias sobre la devoción y el servicio sacadas de las vidas de los otros grandes maestros. 2 veces me habló de Virupakshadeva y de Guhai Namashivaya, 2 grandes seres que vivieron en Arunachala hace varios siglos. Durante muchos años trabajaron con gran dedicación al servicio de su gurú en Karnataka, y al final de dicho periodo, el maestro los mandó a los 2 a meditar a Arunachala. Al llegar aquí, cada cual se buscó su sitio para hacer tapas. Virupaksha Deva ocupó una cueva que ahora recibe su nombre, mientras que Guhai Namashivaya escogió otra que estaba más abajo. Después de varios años de meditación, ambos alcanzaron la liberación y al cabo del tiempo acabaron rodeados de devotos y crearon sus propios ashram. Quizá Bhagavan me contó esta historia porque sabía que yo estaba predestinado a meditar en soledad, después de dedicarme muchos años a servirle. Cuando un discípulo sirve a su gurú, el gurú no gana nada, pero el discípulo, gracias al servicio que realiza, se va purificando y adecuando para recibir la verdad. Puede que un barco te transporte hasta la otra orilla del océano, pero eso al barco no le aporta ningún beneficio. Hay un verso más que me gustaría que escucharas. Lo cantó Manikavachagar, que se estableció en el ser gracias a la suprema devoción que sentía por Shiva, y Bhagavan nos recitaba sus poemas con frecuencia. Dice así: me he entregado a ti, a cambio tienes que entregarte a mí. Así que, en este toma y daca, ¿quién sale realmente ganando? En nuestras transacciones, de ti he recibido el Ananda ilimitado. En cambio tú, ¿qué has recibido de mí? Nada, solamente un ego inútil. Ahora que moras en mi corazón, ¿qué más puedo necesitar? He alcanzado la plenitud, ya no necesito nada porque te tengo en mi corazón. Manikavachagar cantaba esas cosas porque el mismísimo Shiva vivía en su interior y constituía su propia realidad. Se le cumplieron todos sus deseos, ya no necesitaba nada más.